Los casos globales de COVID-19 superaron este domingo la barrera de los 14 millones, mientras que los fallecidos en la pandemia se elevan a más de 597.000, según la Organización Mundial de la Salud. Los casos diarios siguen en rápido aumento y en las últimas 24 horas volvieron a marcar un nuevo récord, situándose en casi 260.000. También hubo un número inusualmente alto de fallecidos, más de 7.300, por encima de la media de unos 5.000 mantenida en los pasados 2 meses. América acumula 3,3 millones de casos y 305.000 muertes, y Europa supera los 3 millones de contagios con 206.000 fallecidos, siendo las regiones más afectadas. El sur de Asia, con 104 millones de casos, ha superado a Oriente Medio con 1,3 millones como la tercera región más afectada, debido al crecimiento de la pandemia en países como India o Pakistán. Estados Unidos sigue encabezando la lista de más contagios con 3,5 millones, seguido de Brasil con 2 millones, India, Rusia, Perú y Sudáfrica. Este último está siendo uno de los territorios del mundo donde el coronavirus crece con mayor rapidez. México es el séptimo país con más casos y el cuarto en número de fallecidos, con más de 38.000, solo superado por Estados Unidos, donde han muerto 37.000 personas, Brasil con 77.000 decesos y Reino Unido, que suma 45.000. Más de 8,6 millones de afectados por el coronavirus se han recuperado ya, y entre los más de 5 millones de casos activos, un 1%, es decir 60.000, se encuentran en estado grave o crítico. Llegan buenas noticias desde Oxford. La vacuna experimental contra el coronavirus desarrollada por científicos de esta universidad británica genera inmunidad. Es la principal conclusión de las primeras fases del estudio clínico realizado con 1.077 voluntarios con edades comprendidas entre los 18 y los 55 años. Ahora lo que hace esta vacuna particularmente bien es la activación de los dos brazos del sistema inmunitario. Además neutraliza los anticuerpos que producen otras vacunas y vemos también una respuesta muy fuerte de las células T. Esta vacuna experimental utiliza un virus debilitado del resfriado común de los chimpancés. Los responsables del estudio confían en finalizar los ensayos clínicos este próximo otoño. La Universidad de Oxford ha firmado un acuerdo con los laboratorios AstraZeneca para producir la vacuna a gran escala, unos 2.000 millones de dosis. Los primeros resultados publicados por la revista médica The Lancet invitan al optimismo, aunque todavía es pronto para establecer si los anticuerpos son suficientes para garantizar una protección a largo plazo. Avances en la búsqueda de una vacuna contra el nuevo coronavirus. 2 proyectos de inmunización contra la COVID-19, uno británico y el otro chino, demostraron ser seguros para los pacientes y produjeron respuesta inmunitaria importante según resultados de los ensayos clínicos publicados el lunes en la revista médica The Lancet. La investigación británica es llevada a cabo por la Universidad de Oxford en asociación con AstraZeneca, mientras que la de China es apoyada por CanSino Biologics. Ambos ensayos clínicos están aún en una fase preliminar, por lo que solo han sido probados en menos de 1.000 pacientes. Su eficacia aún debe ser establecida en un ensayo de fase 3 sobre un número más importante de pacientes antes de contemplar su comercialización a gran escala. En tanto, el laboratorio británico Synergen publicó resultados preliminares el lunes que indican que su medicamento llamado SNG-001 reduciría en 79% el riesgo de desarrollar una forma severa de la COVID-19. Este tratamiento inhalado utiliza interferón beta, una proteína natural que participa en la respuesta del organismo contra los virus. Al dar interferón exógeno o inhalado podemos eludir al virus engañando la respuesta inmunitaria e ir directo a la parte derecha de esta diapositiva, donde podemos magnificar la respuesta inmune para producir cientos y miles de proteínas requeridas para eliminar el virus. Pero la pandemia no cede en el mundo, mientras varias zonas que comenzaron su desconfinamiento ya registran rebrotes de la enfermedad. América Latina y el Caribe contabilizan más de 160.000 fallecidos y unos 3.770.000 casos según el último balance de AFP basado en cifras oficiales. La Organización Mundial de la Salud expresó el lunes su preocupación por la aceleración de la pandemia en África. Mientras que en Sudáfrica está experimentando un evento muy severo, creo que es una muestra de lo que el continente podría enfrentar si no se toman acciones urgentes para proveer apoyo. Ya hemos visto esto en otras regiones.
En tanto, los líderes de la Unión Europea trabajan para lograr un acuerdo de un plan de apoyo económico ante la crisis causada por las medidas de confinamiento. El bloque buscaría un proyecto de 700.000 millones de euros para salir de la mayor recesión de su historia. Esta es la unidad post-COVID-19 del Hospital Universitario Pedro Ernesto de Río de Janeiro, una enfermería adaptada al cuidado de quienes se enfermaron gravemente y sufren secuelas, pero que no tienen medios ni una estructura familiar para continuar el tratamiento en casa. Nuestro trabajo es fortalecer el tronco de los pacientes, sentarlos en la cama, pararse con ellos, trabajar su movimiento porque a veces no se consigue, quedan muy debilitados. Los pacientes están recuperados de la parte inicial de la enfermedad y ya no la transmiten, pero todavía requieren de una asistencia multidisciplinaria. Muchos sufren de debilidad muscular, insuficiencia respiratoria o renal, lesiones en la piel, problemas cardíacos, neurológicos o psicológicos. El tiempo de internación antes de una recuperación completa varía entre una semana y varios meses. Algunos pacientes incluso tienen que volver a aprender a comer y hablar. Necesitan enfermería para las curaciones y los cuidados, nutrición para la rehabilitación nutricional, fisioterapia y fonoaudiología, que son muy importantes, psicólogos y psiquiatras para cuidar la parte emocional de los pacientes que están muy conmocionados, y asistencia social para proporcionar regreso a casa. Con la curva de contagios y muertes en declive, las salas dedicadas a la pandemia retoman poco a poco su función original, al igual que la enfermería post-COVID, donde en los últimos días quedaban apenas 5 personas en recuperación. El gobierno brasileño estima que casi 1.300.000 personas se repusieron de la enfermedad desde el inicio de la pandemia, que en el país ha causado más de 78.700 muertos y 2 millones de contagios. Nadie escapa a los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus. Las iglesias católicas mexicanas que cerraron hace 4 meses han tenido que ingeniárselas para poder sobrevivir con recortes de salarios o préstamos. Los templos suelen financiarse con ofrendas y donativos, pero también con la realización de bodas, bautizos, rifas o bazares que han sido suspendidos para evitar contagios. La Basílica de Guadalupe, al norte de la capital, instaló cámaras para medir la temperatura corporal, exigirá el uso de mascarilla y permitirá el acceso solo a 500 personas, muy por debajo de su capacidad total. La Basílica de Guadalupe, un domingo al mediodía, sin problema tiene 10.000 personas. En esta ocasión vamos a reducir esos números al 5%, incluso más del 5%. Pero no solo los lugares de culto batallan con la crisis. Los salones de baile también se quedaron sin ingresos desde marzo y aún no tienen fecha de reapertura. A punto de cumplir 83 años, el icónico Salón Los Ángeles lanzó una campaña de donaciones. La situación de otros centros nocturnos de Ciudad de México es igualmente crítica. Al menos 2.600 están cerrados y recién abrirían en octubre, poniendo en riesgo unos 380.000 empleos directos e indirectos, según la gremial Anidice. No queremos que esto muera porque esta es nuestra casa, esta es nuestra vida y el poco tiempo que yo tenga, quiero continuar bailando. Y ante la pérdida de empleos, muchos mexicanos buscan un último recurso. El Nacional Monte de Piedad, histórica casa de empeño, ha hecho cerca de 1.700.000 préstamos por unos 266 millones de dólares desde el 1 de junio, cuando el gobierno anunció el final del confinamiento. Valeria vino a que un empleado evalúe sus joyas para obtener dinero a cambio. También son otras de mis papás, porque también pues mis papás no están trabajando y también me las dieron para que de una o de otra manera solventemos todos nuestros gastos. Valeria y sus padres son parte de los 12 millones de mexicanos que, según cifras oficiales, dejaron de trabajar a raíz de la COVID-19, la mayoría del sector informal. Aún es incalculable el impacto económico que tendrá la pandemia en México, pues el virus sigue golpeando a este país de 127 millones de habitantes, con cerca de 350.000 contagios y unas 40.000 muertes. Exguerrilleros de las FARC en Colombia se enfrentan nuevamente al desplazamiento forzado.
4 años después de la firma de los acuerdos de paz que desmovilizaron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, algunos de sus excombatientes se ven obligados a abandonar sus hogares por la violencia del narcotráfico. Para Yerlis se trata de su segundo éxodo contra su voluntad, ya que de niña también tuvo que huir con su madre y hermanos por la violencia del conflicto interno colombiano. Tener la experiencia hoy en día que soy adulta y soy madre, y para mí este desplazamiento sí fue una cosa durísima porque es un desarraigo muy grande de tantos años con la población civil, salir uno con hijos y llegar a las condiciones como hemos llegado en este lugar que o no sabemos dónde vamos a dormir. Después de entregar las armas, estos exguerrilleros levantaron una pequeña aldea en Ituango, en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia, y se iniciaron como cultivadores o criadores de animales. Sin embargo, el Estado colombiano no logró asumir el dominio de este territorio que quedó a merced de antiguos camaradas que se marginaron del proceso de paz, del Clan del Golfo y de los Caparrapos, poderosos cárteles que se disputan la minería ilegal, los narcocultivos y las rutas para la salida de la droga. El desplazamiento nosotros es un fenómeno muy grave, nosotros como combatientes no hicimos eso como una política. Hay casos que se dieron de gente se salía de territorios por confrontación o por asaltos a bases militares, pero no fue una política del movimiento. Y sí es muy triste que los campesinos se salgan de sus parcelas, el desarraigo es muy violento, muy duro. Unos 90 antiguos rebeldes y familiares dejaron su aldea y partieron en un recorrido de 23 horas hacia Mutatá, también en Antioquia, pero a cientos de kilómetros de distancia. Mucha gente que está ahí fueron desplazados inclusive de Urabá, del sur de Córdoba, del Bajo Cauca. Por esos desplazamientos de los 90 se incorporaron a FARC y ahora entran en el proceso de paz, de firma del acuerdo, de sometimiento, diríamos, a la institucionalidad, de acogimiento a la institucionalidad, y son nuevamente desplazados. Desde que se selló la paz han sido asesinados 219 exguerrilleros y varios de los puntos del histórico acuerdo no han salido del papel, según denuncia la ahora partido de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El gobierno colombiano evita hablar de desplazamiento, pero reconoce que recomendó a esas personas moverse a otro sitio con la protección de las Fuerzas Armadas por las disputas del narcotráfico. Una celebración moderada en el aniversario número 41 de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Aunque ha minimizado el impacto de la pandemia del nuevo coronavirus, el gobierno de Daniel Ortega dispuso medidas para evitar el contagio durante un acto que se limitó a un grupo reducido de seguidores jóvenes. El presidente centró su discurso en la epidemia, aunque dejó claro que continuará sin adoptar medidas para su contención. La peor epidemia es la que provoca el hambre y es la epidemia del capitalismo salvaje, que estaba bien instalado en el mundo hasta que llegó esta epidemia y lo sacudió. Ha sacudido al capitalismo salvaje y le está diciendo ese no es el camino. Se lo está gritando que ese no es el camino. Pese a las críticas de expertos sobre el manejo de la pandemia, Ortega aseguró que ha sido tratada con éxito por la respuesta de las autoridades de la salud y destacó el último informe que reporta 91 muertos por el virus. Desde que se reportaron los primeros casos, el mandatario se había mostrado poco en público y su última presentación fue en junio en medios oficiales para una reunión internacional. No se ha parado. Cientos de simpatizantes de Jair Bolsonaro se reunieron el domingo en Brasilia para manifestarle su apoyo. El presidente de Brasil sigue en cuarentena mientras se recupera de la enfermedad del nuevo coronavirus. Estoy aquí para defender a nuestro presidente, para defender a los valores cristianos de la familia brasileña. Eso es lo que queremos ver, un país libre de corrupción y de comunismo. Las críticas de los manifestantes estaban dirigidas principalmente a los gobernadores de los diferentes estados brasileños que apelaron al aislamiento social para frenar la propagación del virus. Estas medidas han sido fustigadas por Bolsonaro, quien a su vez ha sido duramente criticado por su gestión de la crisis sanitaria, que se ha cobrado casi 80.000 vidas y ha contagiado a más de 2 millones de personas en el país.
Hago cualquier cosa para apoyar a Bolsonaro porque estoy cansada de ver cómo lo boicotean con mentiras. Todo el mundo lo está maltratando y no lo acepto. Por eso no me quedo más en casa. El sábado por la noche, Bolsonaro volvió a desafiar los protocolos al acudir al encuentro de simpatizantes en los alrededores del Palacio de Alborada. Usando mascarilla y separado de los manifestantes por un estanque de agua a una distancia aproximada de 2 metros, conversó con sus seguidores, de quienes escuchó elogios y canciones de apoyo. Según una encuesta de la consultora Datafolha realizada a fines de junio, Bolsonaro cuenta con un 32% de aprobación entre los brasileños, pero también cosecha un rechazo del 44%. Decenas de deportistas colombianos viajaron el domingo a España en un vuelo especial con el objetivo de retomar sus competiciones en Europa. Entre otros, viajaron los ciclistas Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Miguel Ángel López, además de la campeona de BMX Mariana Pajón. Yo creo que si algo une a un país y le da esperanza es el deporte, y esa es la misión que tenemos nosotros ahora, es ir todo lo que hicimos en este tiempo en casa sin movernos. Poder sacarle una sonrisa a la gente que tanto lo necesita en estos momentos tan difíciles, día tras día tanta complicación. El presidente Iván Duque ofreció un homenaje a la delegación. Y aquí desde la distancia estaremos haciendo fuerza, acompañándolos y aplaudiéndolos. Antes de partir, los deportistas pasaron por pruebas de coronavirus, por lo que no tendrán que realizar cuarentenas en España. Refrigeradores solidarios en Los Ángeles. Estas neveras ofrecen desde leche hasta frutas, pasando por vegetales, pollo, jugos o quesos, todo a disposición de quien lo necesite. El objetivo es ayudar a los habitantes que más lo necesitan durante la dura crisis económica generada por la pandemia del nuevo coronavirus. Estamos en un momento muy inusual. Los negocios han cerrado, la gente ha perdido su trabajo y tiene que alimentar a sus familias. Las heladeras no tienen candado y no hay nadie vigilándolas. No hay formularios o filas ni tampoco límites en las porciones. Están abiertas y funcionando todos los días las 24 horas, también para quienes puedan donar. Es algo que se necesita terriblemente. Debido a la pandemia en este momento hay muchas personas que están desempleadas, muchas personas sin hogar en el vecindario. Y es una verdadera bendición que realmente puedas venir a esta nevera sin ser interrogado y simplemente puedas tomar algo para comer. California ha tenido que volver a cerrar parcialmente su golpeada economía ante el alarmante alza en el número de casos de la pandemia, que se concentran principalmente en el condado de Los Ángeles. Bares, salones de restaurantes, barberías y otros negocios dejaron de operar de nuevo, lo que debe disparar aún más el desempleo condal, que en mayo cerró en más del 20%. Las autoridades locales, así como ONGs, iglesias y escuelas, han abierto decenas de bancos de alimentos y ollas populares para apoyar a los más golpeados por la crisis. La isla de la Estatua de la Libertad volvió a abrir sus puertas con la entrada en vigor de la fase 4 de reapertura en Nueva York. Sin embargo, poco más de 20 personas acudieron a visitarla en las primeras horas, en gran parte porque en la Gran Manzana, una de las capitales del turismo a nivel mundial, apenas se ven ya viajeros. Uno de los que se animó a visitarla fue Carlos Macías, residente del vecino estado de Nueva Jersey, que decidió llevar a su esposa y a su hija a ver el símbolo por excelencia de Nueva York. Como el resto de personas, Macías se encontró con una inusitada estampa que hace tan solo 4 meses hubiera sido inconcebible: la isla de la Estatua de la Libertad prácticamente desierta en pleno mes de julio. Bueno, la interacción entre la gente ha cambiado demasiado. Ahora uno anda con máscara, estamos en un signo que representa libertad y todito estamos cuidándonos ahora por la pandemia. El mundo ha cambiado demasiado, pero con la bendición de Dios espero que la situación se arregle pronto. La Isla de la Libertad es una de las atracciones turísticas que ha vuelto a abrir sus puertas después de que Nueva York se convirtiera el pasado mes de marzo en el epicentro mundial de la pandemia del coronavirus, y tampoco lo ha hecho por completo. De momento se puede acceder a la propia isla para poder observar de cerca la grandiosa escultura, pero el museo, que está a pocos metros, permanece cerrado, al igual que el interior de la propia estatua.
Francia impone el uso obligatorio de mascarillas en las tiendas y otros espacios públicos ante el preocupante aumento de casos de COVID-19. Quienes incumplan la medida se enfrentan a multas de 135 euros. En pleno mes de julio, las playas están a pleno rendimiento, un impulso muy necesario para reactivar el turismo, pero las autoridades están preocupadas por la falta de seguridad. El Ministerio de Sanidad señala las reuniones familiares en recintos hoteleros como una nueva fuente de infecciones. España tiene un dilema similar. Ha reabierto sus puertas a los visitantes, pero está siendo testigo de un preocupante aumento de brotes. En Cataluña se han prohibido las reuniones de más de 10 personas y se recomienda un confinamiento voluntario a la población que no se está cumpliendo. No se descarta volver a los cierres localizados. Grecia, otro de los principales destinos turísticos de Europa, también está tratando de contener los nuevos brotes. En Atenas las mascarillas son ahora imprescindibles en los supermercados. Se cree que más de la mitad de los casos recientes de coronavirus se han dado entre los visitantes extranjeros. E incluso en Austria, uno de los primeros países en relajar las medidas de confinamiento, el gobierno está considerando imponer nuevas restricciones con el virus tomando cada vez más fuerza. Es demasiado pronto para hablar de una segunda ola en Europa, pero las señales son inquietantes. Debido al aumento de casos de coronavirus en los Balcanes occidentales, Austria está intensificando ahora los controles fronterizos con la ayuda de los militares. Cualquiera que entre desde Eslovenia debe esperar controles aleatorios. Militares y policía inspeccionan tanto la carga de los vehículos como a los pasajeros. Controlamos si hay una prueba de corona válida, si la persona tendría que estar en cuarentena en casa o si simplemente está de paso por Austria. Se vigilan en especial los vehículos con matrícula procedentes de países importantes como Bosnia o Serbia, y en el caso de los autocares, todos los pasajeros tienen que bajar del autobús para ser examinados. La razón de este refuerzo de los controles fronterizos es simplemente el aumento en el número de casos en los países de los Balcanes occidentales. Y en última instancia, también el aumento de los casos en Austria. Los soldados reciben cursos de entrenamiento especial para las operaciones fronterizas, ya que no todos los resultados negativos de las pruebas son aceptados en Austria. El gobierno ha alertado sobre pruebas baratas en los Balcanes que no cumplen con los estándares de Europa Central. Además del control fronterizo, Austria ha impuesto prohibiciones de desembarco a todos los países de los Balcanes occidentales. Se han cancelado los vuelos de ciudades como Belgrado, Sarajevo e incluso Bucarest. Si bien las prohibiciones de aterrizaje por ahora solo se aplican hasta finales de julio, los controles fronterizos podrían extenderse pronto a la frontera italiana. En Austria actualmente solo hay pequeños brotes de corona controlables. Para mantenerlo así, el país está tratando de protegerse de las zonas más afectadas de los Balcanes occidentales. Ahora solo falta ver si la prohibición de vuelos y controles aleatorios en la frontera resulta efectiva. La Comisión Nacional de Salud de China informó de 22 nuevos casos de COVID-19 detectados el domingo, 5 de ellos procedentes del exterior y 17 a nivel local, todos estos en Shenyang. Esa región noroccidental detectó un rebrote del virus la semana pasada, con un positivo registrado el jueves, 16 el viernes y 3 el sábado según datos oficiales. En consecuencia, la capital provincial de esa zona ha puesto en marcha medidas de confinamiento y de suspensión de los transportes, además de una campaña masiva de análisis para contener el brote. Pekín, por su parte, alarga las rachas y nuevos contagios hasta 14 días consecutivos después del rebrote detectado en un mercado mayorista de la capital a principios de junio. Hasta la pasada medianoche local, se había dado de alta a 24 pacientes, con lo que el número total de infectados activos en China es de 249, 5 de los cuales están graves. La Comisión Nacional de Sanidad no anunció nuevos fallecimientos vinculados a la COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634, entre los 83.682 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia.